todos, esto es Mundo de los Filósofos y hoy les vamos a hablar sobre Cleantes. Cleantes de Aso fue un filósofo que empezó a la edad de 50 años. Antes de esto él era boxeador. Fue el sucesor de Zenón de Sitio en la escuela estoica tras su muerte, y había algo que lo diferenciaba mucho del resto de filósofos, y es que él escribía su filosofía en verso. Esto él lo hacía porque para él la filosofía no era algo solamente intelectual, sino que es algo que tenemos que sentir. Y eso se veía, o sea, esto se lograba a través de la poesía, pues esta la entendemos como algo bello y rítmico. Entonces, con los poemas las ideas se lograban memorizar más, se cantaban, así que se vivían. Y eso es lo que se busca en la filosofía, no solamente buscar la verdad, sino también sentirla. Un ejemplo de esto lo podemos ver en su obra El himno a Zeus. Acá él nos presenta sus ideas teológicas. Nos dice, o sea, nos muestra a un dios no como un ser antropomórfico, sino como esa fuerza que es capaz, esa fuerza racional que es capaz de ordenar todo en el universo. En la parte ética y moral, él defiende mucho las ideas estoicas, donde estas prácticamente tratan de vivir usando la razón y la virtud. Después de la muerte de su maestro, Cleantes tuvo que asumir la responsabilidad de liderar la escuela estoica. Esto significó un gran desafío por las siguientes tres razones. Primero, él era de origen humilde, así que tenía que trabajar como aguador por las noches y en el día continuar con las enseñanzas de su maestro y estudiar un poco más sobre la filosofía estoica. Segundo, tenemos que él tiene que demostrar que era capaz de liderar esa escuela y mantenerla unida. Tercera razón, debía defender su postura con otras escuelas filosóficas, las cuales tenían como cierta discordia entre ellas. A pesar de todas estas adversidades, él logró salir adelante, mantener firme en sus ideas y seguir con el legado de su maestro, desarrollando aportes significativos en la teología filosófica, la ética, la moral y la práctica y la filosofía práctica. Esto fue muy importante debido a que eso que nosotros conocemos y sabemos debemos ponerlo también en práctica en nuestra vida personal, y era lo que él defendía. Él también jugó un papel muy importante en la formación de su discípulo Crisipo, el cual se convertiría en uno de los líderes más importantes de la escuela estoica. Antes tuvo una muerte muy particular debido a que él tenía un problema en las encías y dejó de comer por esto, pero luego de 2 días ya había mejorado y le dijeron que ya podía comer, pero él decidió seguir con esto de no comer y así terminó muriendo por inanición. Vamos a hablar sobre el himno de Zeus de Cleantes. Este fue escrito por uno de los primeros estoicos y este nos explicaba que no era solamente una canción religiosa, sino que nos explicaba los principios del orden del cosmos y qué papel desempeña el ser humano para cumplir este orden. También nos hablaba sobre la naturaleza de la divinidad. Ahora les voy a platicar un poco sobre 3 cositas que Cleantes tenía pues en su visión, que son el cosmos, el libre albedrío y la divinidad. Se preguntarán, pero ¿cómo veía Cleantes la divinidad? La divinidad él la veía como algo, él nos mostraba como tal a ese dios que era Zeus y decía que este era un hombre o una persona con buenas virtudes, sabiduría, y era un modelo ético a seguir. Percibía el cosmos diciendo de que había un Dios que controlaba el cosmos, una razón universal, y decía que no percibiéramos el cosmos como algo desorganizado porque había un Dios universal que lo controlaba. Y por último tenemos el libre albedrío. Aquí nos introducimos un poco con el tema de los estoicos, que decían que era disfrutar la vida, una vida sin turbaciones. Estos dos no dejaban o no abandonaban esa libertad humana que decían que era libre albedrío, sino que decían que la verdadera libertad era hacer que el ser humano haga lo que el Dios quería. Cleantes de Aso, sucesor de Zenón de Sitio, escuela estoica en Atenas. Bien, ¿cuáles eran esas visiones que él tenía sobre el cosmos o sobre el mundo y su aplicabilidad en la actualidad? Primero, él decía que el cosmos iba de la mano con la idiad y la virtud para poder funcionar. Sin estas, el cosmos no funcionaba. Segundo, él creía en un destino.
Él decía que el destino ya estaba predeterminado, ya estaba escrito y que estas acciones repetitivas o consecuentes venían de la mano con una necesidad. Y tercero, él era alguien muy autodeterminado, él era muy devoto a su filosofía. ¿Cómo podemos aplicarlo? Primero, vivir de la mano con la naturaleza, pues entablar una relación con nuestro entorno. Y segundo, que es muy fundamental, eso que conocemos como destino. Hay situaciones que nosotros mismos no podemos controlar y simplemente deberíamos dejarlas pasar y evaluar nuestra actitud ante esa situación. La mentalidad que tenía Cleante es muy diferente a la que vemos hoy en día. Entonces esto nos deja como reflexión cómo es de cambiante el mundo. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado este podcast y hayan entendido todo lo que queríamos transmitirles.